Y si eso, algo de eso queda, pues entonces... Además que se lee una sentada, o sea, realmente, si... Guillermo, ¿empiezas tú o hablo yo? Vale, pues, perdona, tengo que hacer, o al menos yo voy a hacerte alguna pregunta topicaza, pero... No hay preguntas tópicas, hay respuestas tópicas, Bueno, las preguntas tópicas no. ¿Cuál ha sido, cuál es el objetivo último e íntimo del libro? El disfrute mío y del posible lector. Yo escribo para disfrutar, escribo, aunque sea de manera inconsciente, como evasión de lo que ocurre. Yo me considero una persona feliz, o sea, quiero decirte que yo tengo un trabajo estable, una familia, todo. Pero sí que es cierto que ha coincidido que los 3 libros que he escrito con Siruela, el primero lo escribí en confinamiento, y justo después de la pandemia se publicó. El segundo empecé a escribirlo 2 días antes de la invasión de Ucrania. Y pues ahora mismo, pues bueno, es un momento también complicado. Y no me estoy refiriendo solo a los cambios del gobierno de Estados Unidos. Me refiero que es un momento, bueno, de un cambio a todos los niveles, ¿no? Y yo creo que, bueno, me refugio en la escritura, intento aislarme, intento disfrutar de mis recuerdos, de la investigación, que es un proceso que me encanta y que me entusiasma, de rememorar viajes, e intento plasmar eso y ofrecer ese disfrute al lector. Además, luego, evidentemente, pues hay ahí pues, lo que queramos y ahora podemos hablar, pero sobre todo es un poco eso, el disfrute. Entonces, cuando la gente me dice que se lo ha pasado muy bien o que se le ha hecho corto, como una compañera que se acaba de ir, digo, pues eso era mi intención. Yo no escribo ficción, me gusta el ensayo, soy muy lector de ensayo más que de ficción, y creo que el ensayo puede ser entretenido, debe ser entretenido. Y además en esta casa eso hay bastantes ejemplos. Ahí está Montaigne desde hace un par de años. Sí, eso. Sí, pero bueno, pero que Montaigne, sí, pero que durante un tiempo en España quizá no estaba esa idea. Yo empecé a leer hace ya mucho tiempo ensayo, pero era quizá el ensayo anglosajón el que tenía esa idea más de divulgación. Y creo que ahora no, ahora se puede encontrar ensayo de divulgación de todos los tipos, de cualquier campo, en muchísimas editoriales, y creo que eso está muy bien. ¿De dónde te viene esa fascinación porque enseguida se ve que, al margen de que quieras disfrutar y que disfruten, enseguida se ve una querencia por este tipo, por las piedras preciosas, por las nevadas? ¿De dónde te viene eso? De la infancia. Yo vivía en un pueblecito muy pequeño del interior de la provincia de Valencia, Cofrentes, donde curiosamente el mundo mineral era importante porque hay una central nuclear que aparece en el libro. Y yo recuerdo criarme en el campo, prácticamente, o sea, salir del colegio y vivir en el campo. Y recuerdo buscar minerales, recuerdo buscar aragonitos, jacintos de Compostela, que allí se les llama a estos cuarzos pequeñitos rojos, algún pequeño fósil. Y uno de los recuerdos de los primeros recuerdos que yo sé que son míos y que no es un recuerdo adquirido, es de una comida con compañeros de mi padre, del trabajo, que mi padre trabajaba en la central nuclear, y aparecer un señor, un estadounidense, y con él ir con unos niños a buscar minerales al campo. Y eso es uno de los primeros recuerdos que tengo en mi vida. Lo primero que coleccioné fueron minerales. Mis padres me empezaron a regalar esos minerales, conservo la colección de minerales, y todo lo que tenía que ver con ese tipo de objetos, de materiales, desde muy pequeño. Me encantaba leer historias de piratas, porque en las historias de piratas hay un tesoro normalmente al final que brilla. Más mayor recuerdo los Goonies. Yo veo los Goonies porque lo que quiero es que llegue al final cuando aparece el tesoro. O sea, es que eso siempre me ha llamado la atención, muchísimo. Y entonces, eso está ahí. Y luego lo uno con la pasión por el color y la simbología de los colores. Entonces este libro es un poco un intento de, prácticamente, y el arte, y la pintura, de unir esas 2-3 pasiones. Es un libro que yo creo que te ha llevado muchísimo tiempo, porque debes de llevar, creo, mucho tiempo recopilando curiosidades, porque hablas tanto de Italia, hablas de Alemania, de los lugares de donde salen las piedras, y yo creo, vamos, no sé, ya me dirás, pero creo que de tus anteriores viajes, de múltiples viajes, has podido sacar esos detalles que ahora has plasmado en este libro. Sí, conscientemente, bueno, claro, los libros tarda toda la vida estás escribiendo el libro. Umbrales, que fue el primero, ¿cuánto has tardado en escribirlo? Pues no lo sé, es que llevo viajando 25 años a esos sitios. Ahora, conscientemente este libro, cerca de 3 años y pico,
porque este libro a nivel editorial iba a ir antes que el ecopintado. Ajá. ¿Vale? De hecho, yo después de Umbrales, Julio y Ofelia, pues todos acabamos contentos y me dijeron, ¿qué ideas tienes? Y yo les propuse la metapintura, el ecopintado y esto. Y Julio me dijo, bueno, vamos a pensarlo, te llamo. Me llamó y me dijo, haz el de las piedras. Y empecé y me bloqueé un poco. Y le dije, Julio, no lo veo. Veo primero el de metapintura. Pero ya el libro ya estaba. Yo ya tenía un índice, una estructura, un organigrama. Y ya habías empezado a viajar con el radar puesto en estas cosas y a recordar sitios donde has estado. Entonces, yo hago fotos en mis viajes desde hace 20 y pico años. Bueno, más, pero en digital desde hace 21 años. Las tengo todas absolutamente catalogadas, nombradas, numeradas, todas. Decenas de miles de fotos. Entonces yo volví a viajar a esos sitios. Y entonces, de repente, vas encontrando y referencias, recuerdos, lecturas, películas. Básicamente desde que uno tiene uso de razón. Escritura, pues bueno, es un libro cortito que luego se escribe en unos pocos meses, pero evidentemente el proyecto lleva años, sí. Se hace corto. Bueno, es lo que... Esto fuera de grabación, esto no sé si... Bueno, me da igual. Yo digo muchas veces un dicho que decía mi abuelo Antonio, el padre de mi padre, que decía, la paella buena es la que falta. Si tú te vas a comer una paella, que es Albacete, pero muy cercano de Valencia, con una tradición de arroz, y te comerías una cucharada más, esa paella la recuerdas. Ese mismo arroz, si sobra arroz, parece. Entonces, es consciente, es pensado. Si yo volviera a escribir Umbrales y el ecopintado, quitaría capítulos, seguramente. Y aquí, por obligación del formato, porque desde la editorial me dijeron que querían que fuera en esta serie, que yo al principio no lo pensaba, me tuve que adaptar al formato y creo que ha sido bueno para el texto. Pulir, quitar, ha habido piedras que se han quedado fuera, he tenido que ser muy ágil, cada capítulo a su vez está dividido como en otros pequeños capítulos que prácticamente se leen en unos pocos minutos y creo que es bueno para el texto, porque creo que si alguien conecta con el tono del libro se le puede quedar corto y creo que no me importa, está bien. Yo de Umbrales ni del ecopintado quitaría como lector, quitaría... Bueno. Gracias. No, de nada. Tenía yo que apuntar una serie de cosas. Una de ellas es si has encontrado en todo este periplo, en todo este viaje, piedras malditas para la literatura y para el arte. Porque todo es una loa a cada piedra. Sí. Las hay. Volvamos Sí. eso por pasivo. Sí, las hay porque, sobre todo, bueno, primero porque las piedras están muy relacionadas con sus colores, ¿de acuerdo? Y los colores, la simbología del color, que es un campo que, como ya os he dicho, me encanta, hay colores ambivalentes. No hay ninguna piedra amarilla, el amarillo es un color muy ambivalente, no es un color positivo siempre, y el rojo y el verde tampoco lo son. Entonces el rojo puede ser símbolo de pasión, pero también de guerra, ¿de acuerdo? Y sobre todo el verde es un color que hoy en día, ahora podemos hablar un poco más, hoy en día está cambiando su connotación simbólica a muy positivo por cuestiones de la ecología, pero el verde durante siglos ha sido un color del veneno, de los reptiles, de las serpientes, de lo demoníaco y de lo diabólico. Y Ojos entonces, verdes son traidores. Ojos verdes son aquí, traidores. Que decía. claro, que dice la muñeira. Entonces, claro, ha habido esmeraldas que hayan podido tener un poco esa relación. Pero bueno, son siempre invenciones humanas. Hablo muy poquito, pero el ópalo en algunas décadas ha tenido una mala fama se cree que por una novela de Walter Scott, una novela no muy conocida. Al ser humano nos encantan las historias, nos encantan atribuir historias a los objetos, vivimos con los objetos, convivimos con ellos y los llenamos de literatura, y las piedras preciosas y las gemas igual. Y luego, lo cuento ahí, pues los diamantes, que en los últimos siglos es la reina de las piedras preciosas, pues claro, hay diamantes que siempre han estado en posesión de gente muy importante y muy relevante, y si esas personas han tenido alguna historia desgraciada, pues esa desgracia parece que realmente no es que el diamante haya provocado la desgracia digamos que se vierte sobre el diamante, ¿no? Porque claro, esas desgracias de personalidades importantes, reyes, reinas, princesas, duquesas, multimillonarias, lo que sea, pues nos llaman la atención, nos atraen, ¿no? Y acaba filtrándose un poco en la piedra.
Pero las piedras en principio las piedras preciosas son siempre positivas, pero el ser humano a lo largo del tiempo pues las enriquece con esas maldiciones. Yo al leer las perlas, cuando hablas de las perlas, dije, joder, me acordé de la perla peregrina, la famosa perla peregrina, que tiene una historia también rocambolesca, de cosas buenas y cosas malísimas. Pero de todas formas, todo lo que cuentas con relación a ellos me han parecido muy curioso. Pero sí echo en falta a lo mejor alguna otra piedra que haya sido curiosa. ¿Cómo cuál? Pues mira, lo estaba pensando porque ayer sí lo pensaba y me acordaba, pero hoy no recuerdo, ahora mismo no recuerdo, seguramente salga. ¿Pero una piedra concreta o un tipo de piedra? Un tipo de piedra. Bueno, mira, se ha quedado fuera la malaquita, se ha quedado fuera la turquesa. La turquesa. ¿Vale? Se ha quedado fuera el cristal de roca, ¿de acuerdo? El lapislázuli. Lapislázuli es muy literario. Bueno, es que yo tenía un poco un límite prácticamente de palabras y de caracteres y había que... Entonces, el riesgo era, si meto 3 piedras más, tengo que reducir al final uno tiene que jugar con eso. Pero sí, lapislázuli sobre todo prácticamente tenía muchas referencias preparadas. Quizá no tanto la malaquita, el cristal de roca también estuvo muy cerca. Lapislázuli y el cristal de roca estuvieron muy cerca de entrar, pero también a veces, bueno, el cristal de roca tenías que utilizar, porque el cristal de roca hay un bloque que es la familia numerosa del cuarzo. Exacto. Pero ¿qué ocurre? El cristal de roca, en un libro tan pequeño sobre todo, temía repetirme. El cristal de roca se ha considerado siempre como un diamante inmaduro, ¿vale? O sea, es brillante, cristalino. En la India se le consideraba lo mismo, o sea, un tipo como diamante crudo, ¿no? Entonces, claro, muchos simbolismos, historias iban a estar en el diamante. Entonces, al final, el cristal de roca se cayó por ahí y ya hablaba de 2 cuarzos. Y el lapislázuli estuvo hasta el final, pero me encontraba con la disyuntiva de en qué bloque incluirlos. Normalmente yo también es cierto que me gusta, soy muy organizado con los bloques, las invitadas de excepción. Entonces, el lapislázuli se me salía un poco, se me quedaba un poco por ahí flotando. Y al final, pues bueno, lo dejé, pero es cierto que el lapislázuli, la historia de dónde se extrae, la ruta de la seda, el viaje desde Afganistán, es una piedra maravillosa, pero al final, pues no encontré las 2 o 3 pequeñas historias que enlazar para dar forma a un capítulo, porque lo podía haber incluido, pero bueno, se quedaron ahí, sí, la verdad. ¿Te atreverías a concretar una piedra o una gema especialmente literaria y una gema o una piedra especialmente acorde con el mundo artístico? Bueno, yo creo que la perla es una gema muy literaria. Así de hecho empiezo por no contradecirme con lo que he escrito, pero tiene un sentido y tiene una explicación. La perla durante siglos, milenios podría decir, fue la reina de las gemas, más que el diamante. El diamante, por unas cuestiones físicas ahora mismo alguien dice, pero bueno, ¿cómo puede ser eso? Es muy moderno, el triunfo del diamante es relativamente moderno a lo largo de la historia. Y sin embargo, la perla fue la verdadera reina. Entonces, claro, además la forma globular, esférica, se le puede asociar con las lágrimas, con la blancura, con los dientes. Bueno, la perla está en muchísimas obras literarias, y yo creo que por ahí viene esa idea. Y desde el punto de vista me dices de las artes plásticas, pues es que casi me voy a repetir, pero si hablamos, claro, depende qué momento temporal cojamos, pero si uno se va al Museo del Prado o a la Galería de las Colecciones Reales, que estuve ayer, que hay perlas por doquier, porque de nuevo, vuelvo a decir, esa blancura, esa pureza, esa inmaculada superficie eran la fecundidad asociada a ella. La perla fue muy apreciada tanto por la literatura como por las artes plásticas. Otra cosa es en los últimos 100 y pico años. Eso es diferente. Hay otras gemas que pueden aparecer en el panteón mitológico moderno. El diamante, por supuesto, por cuestiones que podemos comentar ahora. Pero creo que esa sí que está ahí un poco gobernando durante siglos. ¿Quién sobrevivirá a quién? ¿La literatura a las gemas o las gemas a la literatura? Las gemas a la literatura, porque la literatura es obra humana
y las gemas sobrevivirán al ser humano. No hay riesgo de que se agoten, porque este es un planeta No, que no. es un planeta que tiene unos metros cúbicos y unos Sí, kilómetros. sí, pero debe haber millones de perlas por encontrar, en millones de ostras, y habrá depósitos de diamantes. No, antes nos agotamos nosotros, seguro. Sí, bueno, es que cuando se dice, ¿no? El tema, es que nos vamos a cargar el planeta. No, perdón, nos podemos cargar el nodo de civilización moderno en el que vivimos, ni siquiera la especie. El Homo sapiens seguirá aquí. Otra cosa es que esta civilización que tenemos montada, ultracapitalista y extractiva, vale, pero el planeta aquí seguirá hasta que se lo coma el sol. Y gemas hay, por supuesto. Es que el fondo de los mares está sin explorar a nivel mineral o prácticamente inexplorado. O sea, hay depósitos de gemas, seguro, nos van a sobrevivir, seguro. Empiezas el libro con las gemas, podríamos decir, que tú llamas invitadas de excepción, que son las, podemos llamar biológicas, de alguna forma, orgánicas. ¿Por qué empezaste por ellas? Y, no sé, es que me ha llamado la atención. Bueno, pues bien, aquí voy a aprovechar tu pregunta para hablar un poco de la estructura del libro, porque, bueno, había algunas ideas que estaban claras desde el principio. Acabar con el diamante, un poco era como acabar ahí, ¿no? El rey. Sí. Y entonces, una decisión clave en el libro fue incluir esas gemas orgánicas. Para mí era fundamental. ¿Por qué? Porque no son minerales, pero a lo largo de la historia se han usado en joyería y en la cultura han tenido una importancia enorme. No se puede escribir un libro, creo, sobre gemas que no hable de la perla. El ámbar y el coral, alguien me podrá decir, pero de la perla. Entonces, tenían que estar. Y claro, aunque no esté explícito, perdón, hay implícita incluso un ascenso en dureza. La famosa escala de Mohs que todos aprendimos está ahí. O sea, realmente. Eso habla de minerales, evidentemente. Pero es que las gemas orgánicas son delicadas, son blandas. Las gemas se pueden dañar. Las perlas se pueden dañar. El ámbar se puede rayar. El coral es frágil. Y luego ya me meto en el cuarzo, que ya se va al 6-7 en la escala de Mohs, y luego en los corindones se acabó con el diamante, ¿no? Entonces, hay un poco esa idea. Yo quería que estuvieran y creía que tenía sentido empezar con ellas, no meterlas entre medias. O sea, yo, si lo pensamos, empezar con la amatista, podía haber empezado con la amatista porque fue la primera piedra que yo coleccioné, y podía haber empezado con el cuarzo, que es un poco también el mineral con el que casi cualquier persona se introduce en el mundo de los minerales, sí, porque hay tanto cuarzo que es con el que siempre se empiezan las colecciones de minerales. Los primeros fascículos de minerales siempre regalan un cuarzo o una pirita, que también hay muchísimas. Podía haber empezado así, pero creo que tenía más lógica. Y luego, claro, ya el libro ya tenía decidido que empezara con las gemas orgánicas, que acabara con el diamante. No tenía decidido el epílogo. Y de hecho yo quería que el libro empezara con el ámbar. Porque yo en todos los libros quiero que el primer capítulo quiero enganchar a la persona que lo lee. De hecho he intentado hacer una introducción muy corta, para que enseguida empiece un poco el... Y yo hubiera empezado con el ámbar. Porque el ámbar, para mí, creo que es un capítulo... Me gusta cómo está. Empieza con una historia mitológica, luego me meto en un viaje, luego hablo del salón este de ámbar y acabo otra vez con el viaje. El ámbar es un capítulo esos que yo lo acabé y dije, oye, chico, te ha quedado bien. Y quería empezar con el ámbar. Pero un día, yendo con mi chica en el autobús en Valencia, hablando, verbalizando, no intento darle demasiado, no ser pesado, pero hablando, de que no sabía cómo acabar el libro, el epílogo, se me ocurrió esto de Newton, ostras, la luz blanca que entra, el arco iris de colores, el arco iris que se convierte otra vez en luz blanca. Y entonces digo, pues tengo que empezar con la perla. Empiezo con el blanco, empiezo con la luz, cierro con la luz. Y entonces, claro, ahí empiezo con lo esférico, acabo con lo cristalino. Empiezo con lo blando, acabo con lo inmensamente duro. Entonces ahí es cuando todo más o menos cuadra. Es un poco la explicación. Entre muchas cosas que cuentas, esto que lo del salón de ámbar de San Petersburgo y luego tal, realmente no se sabe nada de eso. No, pero como digo, pues se perdió. Se bombardeó, se perdió. Y lo que ha hecho, lo que hicieron Putin y demás, ¿esto qué es? Una reconstrucción. También en ámbar. Sí, en ámbar y sí, pero... Es que existen fotografías. No he estado en San Petersburgo. He hablado con la compañera con la que acaba de salir, ella sí que ha estado. Yo, Moscú y San Petersburgo era un sitio que quería, yo es un sitio que tenía entre mis sitios de... Ahora ya veremos cuándo se puede volver a viajar ahí con tranquilidad, pero era un sitio que sí, creo que San Petersburgo es una ciudad que... Y era un salón acojonante. Bueno, pues imagínate, el oro del norte. Además, para un mundo como el ruso, tenía algo muy cercano, porque el ámbar se extrae en el Báltico.
En zonas que Claro. incluso, bueno, de hecho en zonas que hoy son rusas, ese enclave ruso, Kaliningrado creo que es, Sí. eso está en medio de Polonia, ahí se extrae parte o se extraía parte del ámbar, entonces claro, para Rusia era algo fundamental. Por eso Pedro I, cuando lo vio, le dijo al rey de Prusia, oye, esto me lo vas a tener que regalar. Los Y nazis se lo cargaron. bueno, los nazis se lo llevaron a un castillo y, bueno, yo creo que una bomba, no lo sé. Hay muchas novelas Claro, sí. con el posible. Hombre, el misterio dura más que la certeza. Exacto. Eso es una frase que sale en una canción de Quique González, que es un cantautor que me encanta. Y claro, algo que se ha perdido. ¿En qué manos está la peregrina? Ah, ¿Dónde está el estanque? Pues seguramente retallado. Porque además es que el mundo de las gemas y las piedras preciosas tiene una cosa importante. Hay muchas leyendas sobre ellos porque es muy fácil de robar. Porque imaginaos que somos ladrones. Robar un Velázquez no tiene ningún sentido. ¿Qué haces con el Velázquez? No lo puedes partir, no lo puedes vender. De hecho, se robó la Gioconda y se pidió un rescate y se devolvió. Ahora, tú robas una corona de una... esta mañana hablando con otro compañero de la Virgen del Puerto en Plasencia. Se roba la corona. Claro, porque la corona llega a un taller y la corona es materia prima. El objeto artístico lo desmontas, te quedan los zafiros, los topacios, tal, fundes el oro. Venga. Entonces las gemas se han robado históricamente porque se retallaban. De hecho, hay gemas que se cree que pueden ser un retalle de otra, tal. Pero es que a día de hoy prácticamente con espectrografía se puede saber. Pero claro, si tú no sabes, no tienes la espectrografía antigua, no puedes. no puedes. Pero es que es algo que era tan fácil de robar, tan portátil, tan sencillo de luego fundir y reutilizar. Entonces, pues eso también ha generado mucha leyenda. O sea, Me llamó mucho la atención al hablar del coral. El cuadro es en la que pende de la parte de arriba como un árbol de coral. de coral. Me llamó muchísimo la atención. La verdad es que el libro me ha obligado a ir mucho al ordenador a Bueno, ver cuadros, sí. y yo no sé si esa era también una de tus intenciones, No, de hecho, que el lector... Bueno, me interesaba abrir esas puertas a la curiosidad. Sí, Pero Umbrales era un libro de viajes en el que hubo muy poca gente que me dijo, ay, es que claro, alguna foto... Sí, pero es que al final un edificio... Vale. En el eco pintado muchísima gente me ha hecho... Bueno, hecho en cara, incluso dijo que claro, un libro sobre pintura, con unas reproducciones de pintura así, que hasta la crítica de Babelia le pegó un hachazo a la editorial en plan de... Aquí no se puede, ¿no? Es la mejor editorial en la que yo puedo estar, pero... Entonces yo evité centrar cada capítulo en una obra concreta. sí. Mi primera idea era la perla, una pintura, el rubí, una pintura. Era como iban a ser gemas y preciosas en la pintura. Luego dije, no, porque si luego al final... No. Entonces intenté hacer una cosa más general. Ningún cuadro es el protagonista de un capítulo, pero es cierto que pues te anima a buscar. Ese cuadro de Manteña es impresionante. Es impresionante. O sea, ese árbol que cuelgas como, pero bueno, por favor, esto que... Y son cosas que te vas encontrando. Yo reconozco que me las voy encontrando. Y yo a día de hoy estos libros se pueden escribir, o yo los puedo escribir, por las herramientas digitales que tenemos. O sea, yo esos cuadros de coral, yo los he encontrado. O sea, los he encontrado en internet. O sea, yo no, en mi última visita al Louvre, no lo vi. ¿Vale? Es un cuadro que yo he buscado. ¿Por qué? Pues porque ya tienes herramientas para buscar, entonces tú tienes tu idea, ostras, el coral es un talismán, no sé qué, y luego de repente te encuentras eso y dices, madre mía. O sea, yo mismo me sorprendo. Pero entonces, claro, cuando yo me sorprendo digo, aquí hay algo que puede sorprender a una persona que lea el libro. Entonces, si yo me sorprendo, intento sorprender. O que el ámbar se pesca. Yo eso no lo sabía, eso lo he aprendido. Tampoco. Pero dices, esto tengo que contarlo. Y me hago un micro tal, imaginemos que estamos en el Mar del Norte, imaginemos, ¿por qué? Porque el ámbar se pescaba. Entonces, cuando yo me encuentro eso en el proceso de investigación, pues claro, yo digo, esto tengo que hacer que en el capítulo entre, porque es algo que muy llamativo. En ese sentido, ¿con qué te gustaría que se quedase el lector? O dicho de otra forma, ¿con qué verías compensado el esfuerzo tuyo por ponernos esto delante de los ojos? Con lo que creo que he contestado tu primera pregunta, con el disfrute. Cuando a mí alguien me dice, he disfrutado, he viajado con el libro o con cualquiera de los otros dos, lo he pasado bien, se me ha hecho corto, nada más. O sea, es que alguien te lea ya es algo en este mundo que vivimos de
ultra impulsos que alguien dedique unas horas. Este libro creo que incluso poquito, pero da igual, son unos minutos de su tiempo. Eso ya es un privilegio. Pero si además ha sido capaz de que se evada, de que se recuerde películas, libros que ha leído, que descubra cuadros que quizá no tenía y que haya tenido ese momento de disfrute y de descubrimiento, para mí es lo mejor. Yo intento transmitir las cosas con entusiasmo, y si algo de ese entusiasmo queda ahí, yo la dedicatoria un poco que tengo para este libro, más o menos así en plan de es ojalá que algo del brillo que he intentado esconder entre estas páginas hayas percibido. Eso es un poco, ¿no? Esa idea del brillo como algo que nos atrae. Bueno, yo voy a ir terminando, pero tenía aquí una cosa. ¿Qué has descubierto que no sabías? Muchas cosas. Que el ámbar se pescaba. En qué momento un eslogan publicitario que una joven estadounidense una noche hace en un momento de lucidez hace que la industria de los diamantes hoy en día mueva miles de millones de dólares y que, por ejemplo, el edificio más grande del mundo sea la bolsa de los diamantes de una ciudad en la India. Sin un diamante es para siempre, eso no hubiera ocurrido. He aprendido eso. Me he sorprendido descubriendo la forma de la Plaza Vendôme de París y luego bueno, yo ahí la relaciono con el diamante, pero luego me doy cuenta que es que la tapa del Chanel número 5 es un poco, dialoga también con la forma de la plaza. O sea, yo me lo he pasado muy bien escribiendo. Yo recuerdo una frase de Pérez Reverte, al que yo leí hace muchísimo tiempo, lo leía todo, hace tiempo que he dejado de leerlo, pero bueno, él decía que a él lo que más le gustaba del libro era los meses de preparación. De decir, es que durante 4, 5, 6 meses yo vivo en este momento histórico. Luego, escribir es arduo, escribir es pesado. Porque además, en un libro que leí la semana pasada, cuando uno se pone a escribir, rompe el libro ideal que tiene en la cabeza. Nunca el libro que tú vas a escribir va a ser el libro ideal que tú tienes en la cabeza. Pero mientras que estás investigando, tú eso da igual. Estás tomando notas, de repente tienes un rasgo de lucidez, ¿no? Yo intento buscar en el lector lo que un diseñador gráfico estadounidense decía, que tenía que hacer todo buen creativo, que era buscar la sonrisa del cerebro. Eso lo decía Paul Rand, que era un diseñador. Sí. Entonces, la sonrisa del cerebro. Eso siempre lo digo. A lo mejor os lo dije en la otra entrevista. A mí, cuando yo descubro algo que me digo, ostras, que de repente me hace conectar ideas, digo, esto yo lo quiero transmitir. Entonces, yo he aprendido muchísimo. Porque yo no soy gemólogo, no soy especialista en piedras preciosas, no soy especialista en simbología del color. Soy un cuentacuentos, básicamente, que yo me dedico a contar historias, me dedico a convertir los datos y la información que mis alumnos tienen al alcance de un clic en una historia, en una narración, que les emocione. Yo doy clase a gente que está conectada a Internet, todos los profesores, ya, conectados a Internet. O sea, la información en bruto la tienen, pero la información no es conocimiento. No. Ni el conocimiento sabiduría, es una frase también muy... O sea, los datos no son información, la información no es conocimiento. Yo me dedico a intentar convertir esa información en conocimiento, primero mío y luego en mis alumnos. Y eso lo hago mediante la historia y la emoción. Si una información, un conocimiento llega mediante la emoción, eso es el mejor de los pegamentos. Y la mejor manera de que ese conocimiento se te quede impregnado. Entonces es lo que intento. Y he aprendido muchísimo. Es curioso porque has citado has dicho esto de la frustración y un escritor muy interesante porque puede gustar más o menos, pero que es John Steinbeck, ¿no? Que habla de la perla, ¿no? De Steinbeck repetía y esto está en YouTube, en una entrevista con Walter Cronkite y demás, decía que escribir es un ejercicio de permanente frustración. Sí. Que es un poco lo que has dicho tú, ¿no? Hay mañanas, yo sobre todo escribo por las mañanas, estoy mucho más fresco, por las tardes estoy con los nenes de mi pareja, tal. Y hay mañanas en las que es frustrante. Dices, es que yo lo quiero contar, pero no sé cómo contarlo. Yo reescribo muy poco. Hay gente que no, tengo 10, 12 versiones, yo no. Pero me cuesta. O sea, la primera versión prácticamente la escribo antes en la cabeza. Entonces, es mi manera de escribir. Entonces, reescribo muy poquito, corrijo, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque es que es un ejercicio mental que a lo mejor tienes que concentrarte, es muy difícil. Tienes que estar minutos hasta que te pones.
Se cuenta, ¿no? Que algunos pintores, ¿no? Que Cézanne estaba minutos para dar una pincelada. Pues a mí me pasa un poco eso y a veces puede ser frustrante porque no logras, no eres capaz de hacerlo. Entonces, la investigación no tiene eso, la investigación para mí es disfrute, o sea, leer sobre un tema. Venga, esta semana voy a estar, estas 2 semanas van a ir sobre el ámbar. Buscar artículos, papers, libros, páginas, bueno, que a día de hoy hay tantísima cantidad, es que solo es disfrutar. Si una persona curiosa es viajar desde tu escritorio y desde tu... Es duro, mira, pues yo creo que lo que publico es poesía, pues ahora por ejemplo estoy metido en un rollo porque el editor te aprieta y yo por una coma me despierto por la noche, joder. Y es muy frustrante. Bueno, la poesía es que la poesía tiene esa labor de orfebrería, ¿vale? Sí. Esa poesía. Bueno, yo te puedo decir que el libro luego está muy mirado. Las repeticiones de palabras, está muy cuidado. Siempre se puede escapar alguna cosa, pero bueno, la poesía es otro nivel. Yo poesía no he escrito jamás, además soy un lector pésimo de poesía. Me gusta la prosa poética, pero soy muy mal lector de poesía. Sí, eso una de mis grandes limitaciones. Pues yo por mi parte... ¿Es un libro para el lector curioso? Sí, por supuesto, creo que sí. Sin duda, sí. Intento hacer libros para lectores curiosos porque yo soy un lector curioso. A mí me gusta aprender cuando leo y descubrir cosas que... Descubrir y no solo, también creo que leer de algo que no sabes nada es muy difícil, ¿eh? O sea, yo por ejemplo, si leo sobre mitología japonesa o sobre arte coreano, es que igual que lo leo, lo desleo, porque no hay base. Pero redescubrir, que me enseñen la misma realidad de otro punto de vista, yo creo que también es parte de la curiosidad, ¿no? Y claro, yo soy un lector curioso y bueno, eso yo entro aquí y es que me llevaría todo. O sea, porque, madre mía. Entonces sí, creo que es un libro para una persona curiosa y que además creo que es un libro que le puede interesar a un gran abanico de personas. Porque, insisto, las gemas y las piedras preciosas son excusas para viajar y para la simbología y para la historia y la mitología. Entonces, bueno, pues creo que sí. Y creo que está lleno, he intentado llenarlo de pequeñas perlas de sorpresa, ¿no? Y de pequeñas curiosidades, que creo que eso también es... Bueno, me gusta a mí encontrarlo cuando leo y he intentado pues que esté por ahí. No todos los libros son para... Porque este libro debería ser para los cuervos, por ejemplo. Que se atrás los cuervos. Las urracas. Bueno, es que a vosotros no lo he dicho. La primera frase que yo escribí cuando empecé a pensar en este libro, que luego no está, es: el ser humano es una urraca sin plumas. O sea, somos urracas sin plumas. Vemos algo brillante, vamos a por ello. ¿Vale? Vamos a por ello. Entonces, luego no ha entrado en el libro, porque es una frase que no se da muy bien, no es muy poética, la verdad. Urraca es una palabra que... Tiene fuerza. Pero lo de que el ser humano somos urracas sin plumas, lo que pasa es que luego no sabía muy bien dónde... Creía que iba a ir en un epílogo. Pero luego el epílogo, como me quedó con esto de Newton, pues la frase acabó sin entrar. Pero esa la digo en todas las entrevistas, hoy la he dicho 4 veces, porque es que es así. Pero además, no solo con esto, es que tú ves a la gente joven y dices, pero esas zapatillas era preciso. Ese brillo dorado, o ese pelo, o esa cazadora. Es que el brillo es una de las atracciones que además el capitalismo, la moda, nos ha... Además, el juego de las palabras, ¿no? Esa persona brilla, es un tipo brillante. Sí, no, claro. Al final se extrapola eso a... Sí. Oye, pues yo he acabado, no sé si...